Vamos a dar la bienvenida en esta hora a Verónica Potes, es abogada de derechos humanos. Verónica, un placer tenerte acá en Wambra. Bueno, primero quisiéramos un poco preguntarte acerca de cómo podemos evaluar esta jornada de junio de las protestas del paro nacional en torno también a lo que ha significado los derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias, Vero, Jorge, gracias a Wambra por el gran trabajo que hacen. A ver, es una evaluación, si quieren, bastante dolorosa en términos de derechos humanos, desde incluso antes del paro. Yo sostengo que nosotros tenemos que hacer una lectura más compleja de lo que significa la protesta y la movilización en una comunidad política. En una comunidad política hablo de una comunidad, el Estado ecuatoriano, en el sentido que agrupa a distintas personas, agrupa a distintos pueblos, nacionalidades. Es un Estado que se ha reconocido por lo menos formalmente plurinacional, pero esa plurinacionalidad hay que construirla. Y en este sentido, la protesta, la movilización, la manifestación del descontento es algo que es real, es algo que no es inventado, es algo que no es un poco de gente engañada, como pretende decir el gobierno, que ha venido a Quito movilizada por unos cuantos dirigentes que tienen otros propósitos. La situación socioeconómica, política en el Ecuador no es un invento de quienes están protestando, y han venido anunciando una movilización desde tiempo atrás, precisamente porque los canales regulares de diálogo en democracia han fallado. Y en ese sentido, cuando se convoca una movilización, lo que se está diciendo por parte del movilizado es: no tengo otra forma de hacerme entender y escuchar por lo visto, y por lo tanto entonces voy al centro de poder, al centro donde se toman las decisiones importantes que nos afectan tanto y que a mí como manifestante me afecta. Entonces voy a hacérselo escuchar directamente a quien toma esas decisiones. Lo estoy poniendo en los términos, si quieren, más abstractos y teóricos posibles, porque así es como ocurre, y luego nos queremos hacer los nuevos en que de dónde salen estas manifestaciones, por qué hay esa protesta, si la casa está en orden, que ese es el discurso oficial en el Ecuador. Entonces ya de por sí, y toda la campaña previa al 13 de junio, cuando estaba anunciada la movilización, porque no es que de un día a otro aparecieron por aquí y nos enteramos que venían, ya sabíamos que venían y no hicimos nada para decir, bueno, quizás era el momento para decir sentémonos a conversar, sentémonos a dialogar, ¿verdad? Precisamente porque no queremos que lleguen las cosas a pasar como luego ocurren cuando ya la manifestación se desata y la represión se desata, ¿verdad? Entonces en ese momento, en vez de dedicarnos a decir que no tienen razón, que son unos engañados, que son unos terroristas que vienen a vandalizar la ciudad de Quito, en vez de deslegitimizarla de esa manera, deslegitimarla, perdón, de esa manera, podríamos tomar como sociedad, como gobierno, una actitud más democrática y entonces evitarnos todo esto, ¿verdad? Y en ese sentido es que, digo yo, la protesta no está entendida como un derecho. O sea, a mí me da risa cada vez que oigo al gobierno decir, bueno, sí, hay el derecho a la protesta y lo vamos a respetar siempre y cuando estén estas condiciones, ¿verdad? Una de esas condiciones es que no molestemos a nadie, cuando la protesta precisamente es el derecho a perturbar, el derecho a molestar precisamente porque no se me atiende de otra manera, no tengo los mecanismos para hacerme entender y escuchar de otra manera. Entonces no nos pueden mandar a protestar a la punta del Pichincha o a la mitad del desierto a una hora y en un lugar donde no molestemos a nadie, porque básicamente lo que estamos diciendo es que desconocemos el derecho a protestar. Entonces, si empezamos por ahí, ya empezamos pésimo. Y luego lo que ha ocurrido a continuación es precisamente esta represión violenta, este cerrar la capital de los ecuatorianos, que por algo es la capital política, es decir, donde todos deberíamos tener derecho a llegar a manifestarnos y a expresar nuestro descontento y nuestra disconformidad con las decisiones políticas que se toman y que influyen y que determinan nuestras vidas.
y no que eso sea facultad del presidente o del gobierno de turno de cerrar la ciudad para que la gente no entre. Y que eso es también lo que sucedió. Y luego, como les decía, pues deslegitimar todas las formas de protesta que si no existieran o si no fueran reconocidas, la gente igual las utilizara. Porque esa es otra de las cosas, ¿verdad? Hemos juridificado tanto el debate político en una forma tan restrictiva que entonces decimos, bueno, pues es que es legal o no es legal cerrar las vías. Vamos al Código Penal, es ilegal cerrar las vías, entonces no. Ya, pero es que esa es una manifestación del derecho a la protesta, pues. Entonces lo primero que tenemos que cuestionarnos es si ese artículo del Código Penal se puede utilizar contra alguien que proteste. Entonces, ciertamente que cerrar una vía debe ser considerado en general una conducta antisocial, salvo en un contexto de protesta, donde es la forma en la que se ejerce la protesta. ¿Me explico? Entonces, yo no podría cerrar una vía porque me da la gana, por decir algo, ¿verdad? O porque, ay, no tengo plata, entonces voy a comenzar a cobrarle a toda la gente que pasa por aquí, porque entonces con eso me hago un medio de ganarme la vida. Eso no es una protesta, ¿verdad? Eso es una forma ilegítima de cerrar una vía. Una forma legítima de cerrar una vía es para protestar porque de esa manera disturbo, de esa manera molesto, de esta manera resulto una piedra en el zapato para el gobernante, lo que va a motivar que el gobernante quiera sentarse entonces y hacerme caso y hablar. Lo hemos visto 14 días después aquí, con 4 o 5 muertos de por medio. Y eso es bastante. Pero bienvenida a este espacio en Wambra, quería preguntarte en qué lugar del discurso político se encuentra este relato del uso progresivo de la fuerza y otras declaraciones que nos llaman profundamente la atención del señor ministro Patricio Carrillo este fin de semana. Hablaba justamente del uso legítimo de la fuerza, pero de utilizar en cierta medida armamento letal. Hablaba justamente del uso de perdigones. Hay las declaraciones del señor Carrillo, perdón, con esta soltura desde la Policía Nacional en legitimar justamente la confrontación. Ciertamente. Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta y por la aclaración de, nuevamente, discutirlo en términos políticos más que en términos legales, porque los términos legales siempre nos constriñen, ¿verdad? Nos limitan. Y sabemos quiénes hacen las leyes y sabemos para qué están hechas las leyes, ¿no? Porque en este sentido, justamente lo que estamos es disputando sentidos. Por eso, no porque prefiero ser un anarquista que no cree en las leyes. Tampoco, esa no es la intención. La intención es justamente discutir los sentidos que están incluidos en las leyes y que no son neutrales. ¿Okay? Hemos dicho ya que cuando la ley criminaliza un acto de protesta, lo que está diciendo es el derecho a la protesta no es el derecho a la protesta, ¿verdad? Por ahí ya tenemos un problema. Lo siguiente que mencionas, que es el uso de la fuerza. Vamos a quitarle lo progresivo por el momento, porque lo primero es el Estado como organización política tiene el monopolio de la fuerza, ¿verdad? Es justificado, es razonable, ciertamente. Yo mañana me peleo contigo, no puedo caerte a palos. Debería llevar nuestra disputa a un sistema civilizado, que supuestamente son las cortes, donde se va a decidir en derecho, en equidad, en neutralidad, etcétera, y legalidad, quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, quien sí puede utilizar la fuerza para imponerme, por ejemplo, cuando yo me siento perjudicada por una decisión judicial, no puedo decidir si es que la cumplo o no, ¿verdad? El Estado tiene la facultad de usar la fuerza para obligarme a cumplir, ¿verdad? Digamos que esa es en general la idea del uso de la fuerza. Igualmente, si es que yo mañana cometo delitos, si es que yo mañana agredo, trato de agredir a la Vero Calvo Piña, entonces el Estado va a decir, a ver, señora, venga para acá, usted que no está entendiendo, de la oreja la jalo, digamos, por usar una forma de expresión de fuerza, es decir, la halo para acá y la llevo a que responda ante la justicia de este país, ¿verdad? Precisamente porque lo que no queremos es que la fuerza esté como loca desatada en una sociedad, por eso alguien tiene que tener monopolio. Pero ese monopolio, precisamente, de uso de la fuerza, que es algo a lo que no queremos llegar, está muy limitado y tiene que estar muy limitado porque el de Estado, a nombre de que yo soy el monopolista del uso de la fuerza, no lo puedo utilizar como me da la gana, porque si no sería un grupo de choque, ¿verdad? No sería el Estado justificado para utilizar en última ratio esto que no queremos que nadie utilice. Ese es el sentido de que el Estado sea el monopolista del uso de la fuerza.
Ese es el sentido también el que tenemos que entender el uso de la fuerza solamente en situaciones muy excepcionales donde se la justifica. Y entonces aquí venimos al siguiente punto de lo que hablan del famoso uso progresivo, que finalmente no tiene una definición y está como que a lo que cada uno lo defina, y lo define la policía obviamente en sus términos, y ese es un problema serio para todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué significa uso progresivo? Tú pusiste el ejemplo de las declaraciones de Carrillo con respecto al uso de perdigones. Si el uso de la fuerza está legitimado solamente en situaciones excepcionales porque queremos parar un resultado peor, por ejemplo, que yo mate a alguien, entonces usan la fuerza contra mí cuando estoy tratando de matar a otra persona, lo que estamos evitando es que que yo mate a esa otra persona, entonces se justifica que usen la violencia contra mí, significa que lo tenemos que entender en ese sentido constreñido de casos concretos. Cuando el ministro Carrillo dice, esto se ha salido de control, entonces en el uso de la progresiva de la fuerza, ahora voy a usar perdigones, lo que nos está diciendo es, ya me cansé de decirle a la gente que se quede calmada, ahora se lo voy a decir de una forma más fuerte y le voy a disparar. Eso es inaceptable, porque precisamente el uso de la fuerza solamente está previsto y establecido para, en el momento en que ocurra, prevenir que yo cause o que alguien cause un daño mayor. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo que utilizar fuerza letal, como por ejemplo, qué sé yo, por decir alguna cosa horrorosa, agarrar a una persona y la agarro del cuello porque está tratando de matar a otra, es en el evento donde está ocurriendo que yo estoy concretamente evitando ese otro resultado. ¿Me explico? Pero no es que digo, bueno, pues como ya la cosa se me ha salido de las manos, ahora sí a perdigonear a toda la población. Cuando sabemos además que heridas de perdigones ya habían incluso antes de esa declaración de que ahora sí la vamos a utilizar, lo que además nos lleva a dudar de la hora, de la temporalidad de esa decisión. No están en ese momento como él dijo, y en cambio sí tenemos un decreto de excepción que en borrador habla del uso letal de la fuerza, lo que significa y nos puede hacer pensar razonablemente que ya lo tenían pensado. No es que en este momento lo borramos porque la Corte Constitucional nos va a impedir utilizar esto. Eso es cierto, y esa posiblemente sea la mayor razón. Pero el hecho de que ya lo hayan considerado al punto que lo tenían escrito, significa que lo pensaron, y lo pensaron para utilizarlo. Ahora, Además, el discurso en escalada del presidente de la República acerca de vamos a utilizar todos los medios y vamos a defender a los policías y a los militares cuando les vengan a caer con demandas por uso exagerado de la fuerza, entonces ese discurso lo que nos lleva a pensar es que todo eso ya estaba previsto. Ahora, Vero, además tenemos, digamos, en el escenario que hace un par de semanas nada más se aprobó una ley que hablaba además del uso progresivo de la fuerza. Pero, ¿en qué términos llega esta ley, pero que a la vez se convierte casi que en una, no sé si carta blanca para el actuar que hemos visto de la policía? A ver, ahí hay una cosa, y es que nuevamente la cuestión con los términos de las leyes es que el problema con hablar del uso progresivo de la fuerza es, si quieres, dejado tanto al arbitrio de quien recibe la disposición, que finalmente nosotros no tenemos esa claridad, creo yo, porque no tenemos la claridad previa a la que me estaba refiriendo de cuándo es justificado por excepción el uso de la fuerza. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no tenemos esa claridad, caemos en afirmaciones como las del ministro, en la que dice, bueno, progresivo significa que como no lo estaba utilizando ayer y las cosas siguen mal y las cosas se han puesto más violentas, dice él, entonces ahora sí tengo razón para utilizar el uso progresivo de la fuerza, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos diciendo es disputando el sentido de qué significa el progresivo. El progresivo es, digo yo, en el momento por la excepcionalidad. El progresivo no es en la situación, porque entonces ya agoté esto y entonces ahora como no me están haciendo caso, me paso a este otro momento. Y en ese sentido, finalmente, a pesar de lo que dice el gobierno y lo que dice el cliché, creo yo que más
fácil está justificar el uso de la fuerza ante el derecho como tal que reclamar porque el uso fue abusivo y demás. Porque en esos parámetros y en esas circunstancias, con esos parámetros en estas circunstancias, no tenemos esas claridades que necesitamos. Ese para mí es el mayor problema de cualquier ley que comience a hablar de esto sin un protocolo claro que nos diga esta práctica en esta circunstancia sí, esta práctica en esta circunstancia no. Y les pongo un ejemplo, disculpa, solamente que quizás es más ilustrativo. Yo prefiero usar ejemplos de ilustración. Cuando nosotros queremos disuadir una manifestación porque se está volviendo violenta, porque es mucha gente, porque no tenemos cómo trabajarla, se usan la bomba lacrimógena, ¿verdad? Porque la bomba lacrimógena actúa por sobre cada persona y de alguna manera te descontrola. Una cosa es que tú lances una bomba al aire y ella suelte su contenido, que es lo que realmente se supone que estás buscando cuando lanzas una bomba lacrimógena, porque lo que quieres es medio ahogar a las personas y que se vayan y se dispersen por esa acción de ese gas. Otra cosa es que tú dispares en horizontal cuando tienes un grupo de gente al frente porque alguien puede caerle, ¿ok? Eso de ahí no equivale ni siquiera a uso progresivo ni a uso proporcionado de la fuerza, porque si el objetivo era ahogar a la gente, simplemente la lanzas de manera que suelte su contenido. Si la lanzas de frente, ya la estás utilizando como un proyectil. ¿Sí ves? Entonces no es ni siquiera la cuestión de decir, bueno, era una bomba lacrimógena. No, pues es también la forma como la utilizaste. Es también una cuestión de prácticas. Y yo no sé si ustedes han visto, yo nunca he visto, pero nunca creo que se ha hecho público, los protocolos con los cuales ellos instruyen a la gente, le dicen, mire, esto se hace en estas condiciones, esto se hace en estas otras condiciones, donde sí podríamos entonces comenzar a analizar y a discutir muchos entre todos qué significa progresivo y qué significa proporcional uso de fuerza. ¿Me explico? Querida Vero, y justamente esto no opera solo, y digo, está también atravesado, y en estos días lo hemos visto, exacerba también términos de racismo, de xenofobia, porque claro, había un comunicado justamente para ingresar en la Casa de la Cultura, en la sede nacional de la Casa de la Cultura ecuatoriana, en donde se afirmaba incluso la nacionalidad, que no lo voy a repetir, de ciudadanos extranjeros que probablemente ingresaron con armamento. Entonces, aquí hay una construcción que ya lo analizábamos con el señor Franklin Ramírez y con otros y otras analistas de la construcción de un enemigo interno. Pero este enemigo interno tiene ciertas características, porque claro, se encuentra en los sectores populares, es foráneo, ¿no es cierto? Es de extranjero, extranjera, hay términos racistas. Entonces, a lo que quiero ir es, este uso de la fuerza no opera solo y exacerba estos términos de xenofobia, de racismo. Hay quizá una manera de operar políticamente, no sé si patriarcal o masculinizada, pero sí se trata de enfoques. ¿Qué enfoques debería de tener en estos momentos el gobierno nacional y no la participación necesariamente solo de mujeres? Porque ya veíamos lo que pasó con la exministra María Paula Romo. No se trata de eso, se trata de pensamiento. ¿Qué enfoques debería de implementar para el diálogo y para la conversación el gobierno nacional? Sí, muchas gracias por esta acotación porque la comparto en realidad, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que utilizamos el individualizar sector de la población, incluso cuando hablamos de nacionalidades, ya comenzamos a meter la puya y a azuzar este racismo que no es de ahora, que ya lo teníamos, pero que ahora se ha exacerbado en unas formas insostenibles, ¿no? Si quieres, yo ayer en la reunión que tuvo el movimiento indígena con el gobierno, una cosa que creo que se pasa un poco por alto, pero a mí me dejó pensando mucho frente a tu pregunta de ¿y ahora qué? Es la necesidad de profundizar la plurinacionalidad efectiva y la interculturalidad efectiva en este país. Y ahí recuerdo, no sé cuál de los dirigentes o las dirigentes del movimiento indígena que estaban ahí interviniendo decían, es que no puede ser solamente nuestra responsabilidad plurinacionalizar esta sociedad. Y ciertamente es así. Yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, quizás ustedes son todavía muy jóvenes, pero en los 90s, cuando fue la primera movilización grande a Quito,
que ciertamente, ¿cómo se llama?, afloró todos estos sentimientos racistas horrorosos que hemos visto ahora, porque ¿qué hacen estos viniendo a Quito? Una de las cuestiones que veíamos, uno de los aspectos que veíamos de la reacción de la sociedad ecuatoriana era la profunda desconfianza en la propia gente. Escucha, que si vamos a hacer, nosotros somos ecuatorianos y el Ecuador se fundó en 1830, ¿verdad? Las nacionalidades con sus propias identidades están aquí y son las, si quieren, vamos a hablar de propiedad, las dueñas de este territorio de bastante antes. Así que un poquito más de respeto para empezar, ¿verdad? Pero en vez de respeto, en vez de consideración, en vez de análisis y aceptación de una realidad histórica lacerante frente a las comunidades de los pueblos indígenas y a cualquier cosa que no merezca el nombre de ecuatoriano, lo que sea que eso signifique, resulta en estas actitudes de absoluta desconfianza que no generan la plurinacionalidad entendida en términos profundos, que no generan la interculturalidad necesaria para que nos entendamos entre diferentes, nos reconozcamos entre diferentes y nos respetemos entre diferentes. Y eso incluye no solamente a los nacidos aquí desde hace mucho antes, a los que me he referido como los que estuvieron antes de la Constitución del Estado del Ecuador, sino también en las personas que llegan como nosotros hemos llegado a tantos lugares en el mundo, porque parece que la naturaleza de los seres humanos va más hacia la movilidad, va más hacia irnos de unos lugares a otros que quedarnos establecidos en un solo lugar de por siempre y de por vida. Entonces, esa es una actitud que ciertamente desdice de la calidad de plurinacionalidad de la sociedad ecuatoriana, del Estado ecuatoriano, y de esa búsqueda que está tan bonitamente dicha en la Constitución de que nos abocamos a construir una sociedad en diversidad y en armonía con la naturaleza. Eso de ahí es algo que necesitamos hacerlo, y para eso necesitamos reconocer todas estas actitudes en las cuales somos los buenos nosotros, los ecuatorianos, los quiteños de bien, las quiteñas de bien, los nacidos, los no sé qué, frente a todos estos que nos generan tremenda desconfianza. Y si escarbamos un poquito en la historia, la verdad también se ha dicho, es que estamos errados en esas apreciaciones de naturalidad, de quién es el dueño de este lugar y demás, ¿verdad? La ciudad de Quito, la Sierra del Ecuador, los territorios de la Sierra Costa Oriente en el Ecuador son el producto, la división de la tierra en estos momentos acá, es producto de exclusión, es producto de expolio, y eso en mi barrio se llama robo, para no utilizar palabras tan elaboradas. Entonces vamos a ponernos también en órbita, vamos a ponernos en la realidad histórica, a ver si es que ahí encontramos las claves de un mejor entendimiento. Vero, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente tenemos que ya ir cerrando el programa, pero estamos pendientes nuevamente también de las cosas, por ejemplo, en términos de derechos humanos que se han dicho y de los exámenes que vendrán. Muchísimas gracias. Ciertamente. Muchas gracias, gracias por el espacio y gracias a ustedes por el enorme trabajo que hacen.